empecemos cuando usted quiera. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conscientes, Jesús, de tu palabra, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y también cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy presente. Pedimos en este momento, Jesús, tu presencia y que nos des una actitud de humildad. No permitas que seamos tentados de vanagloria en ningún momento. Y danos la gracia de confiar plenamente en ti para dejarte obrar en este retiro de sanación. Todo para gloria del Padre y por intercesión de la Gospa de la Santísima Virgen, que salude a los enfermos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se escucha, queridos amigos, decir muchas veces cuando alguien está enfermo, Dios me mandó esta enfermedad. O a veces ocurre algo, Dios me mandó este accidente. O Dios me mandó esta pandemia de coronavirus. Y esas expresiones son erróneas. Si dijéramos Dios permite, sería diferente. Pero Dios me envió. Dios nunca manda el mal. Dios es el bien y es el origen de todo bien. Absolutamente es el bien. Del bien nunca puede proceder el mal. Lo que pasa es que Dios nos ama tanto y es tan poderoso como respeta nuestra libertad y las leyes de la naturaleza que Él creó. Cuando el ser humano opta por el mal, y esto involucra a la naturaleza, Dios, por amor, respeta esa libertad humana y permite que sucedan cosas, porque es lo que el ser humano escoge. Y ahí está la grandeza de Dios, que cuando permita una enfermedad o un mal, siempre va a sacar un bien más grande para nosotros, si confiamos en Él y si lo amamos. Por eso, hablar de un retiro de sanación, pues supone 2 cosas. Sentir que necesitamos de sanación, porque somos débiles, somos pecadores, nos enfermamos y además tenemos en Dios nuestra esperanza. Vamos en esta primera enseñanza a hablar en una introducción general a la sanación y luego la segunda parte de la conferencia va a ser sobre la sanación espiritual. Entonces, les indico que nunca más digan, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me envió este cáncer. No, Dios no envía nunca los males. Más bien, el Señor viene al mundo para librarnos de todo mal. Después del Padre Nuestro, donde decimos, líbranos del mal, el sacerdote dice, líbranos, Señor, de todos los males. Se le pide al Señor que nos libre de todos los males. Jesucristo viene como Hijo de Dios encarnado a cargar sobre sí todos los males de la historia humana, desde Adán y Eva hasta el último, para vencerlos todos. Y sería interesante pues que pensemos ahora lo siguiente. El ser humano es uno, pero el ser humano tiene 3 aspectos, 3 áreas. Somos espíritu. Cuando hablamos aquí de espíritu, entendemos alma, porque en psicología hay gente que a la mente la llama alma. Vamos a ver lo que dice nuestra Iglesia Católica. El alma es lo mismo que el espíritu, la parte espiritual. Todos somos espíritu. En esto nos diferenciamos, evidentemente, de los animales y de las demás criaturas. Los ángeles son espíritu, pero no tienen cuerpo. Nosotros somos alma, mente y cuerpo. En la mente tenemos la inteligencia, la memoria, la voluntad, la imaginación. Dentro de esa inteligencia tenemos el mundo consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces nosotros necesitamos sanación en 3 áreas. En el alma, y llamamos a esa sanación espiritual. En nuestro mundo mental, donde están los recuerdos, las emociones, las heridas, los traumas, y llamamos a esta sanación interior. Será Dios mediante el tema de mañana. Y luego
aunque no aparece en el programa, va a estar como una transversal a lo largo de los 3 días de retiro. También necesitamos la sanación física o sanación de nuestro cuerpo, siendo una sola persona con esas 3 áreas. Y tenemos que pedir esa sanación que la llamamos sanación integral. Es más, yo ahora añadiría algo más. Algo que está muy de moda también, que es la sanación intergeneracional. Significa que hay situaciones en nuestra vida que suceden porque alguno de nuestros ancestros, con alguna falta grave que cometió, pues ha tenido secuelas y consecuencias. En algunos casos son faltas graves, en otros casos puede ser también por parte genética, sin culpa. Evidentemente, se suceden situaciones de enfermedad, situaciones también de una cierta discapacidad o también de una cierta tendencia, de una cierta falta de libertad. No nos va a dar tiempo en estos días, considero, el hablar de sanación intergeneracional. Si Dios nos lo da, lo tocamos también. Y también necesitamos ser liberados de la acción del enemigo, del demonio. O sea, existe el demonio, existe el mal, existe no solo el demonio, los demonios. Y a ese tipo de sanación la vamos a llamar liberación. Entonces voy a repetir. Sanación espiritual, sanación del alma. Sanación interior, del mundo de nuestras emociones, recuerdos, heridas, traumas complejos, etc. Sanación física, la sanación de nuestro cuerpo. Y liberación es ser sanados o liberados de la acción del demonio y los espíritus del mal. Ese es lo completo que queremos tocar en este fin de semana. Sanación integral. ¿Cuál de ellas es la más importante? Evidentemente, la sanación espiritual. Es más, está revelado en la Sagrada Escritura que todos los males, también todas las enfermedades, directa o indirectamente, provienen del pecado. En primer lugar, del pecado original de Adán y Eva. Y en segundo lugar, de los pecados que cometemos nosotros. No significa que el que tenga una enfermedad determinada esté enfermo por un pecado propio, pero sí por el pecado de la humanidad. Le preguntaron una vez a Jesús ante un ciego de nacimiento: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para ser ciego? Y Jesús dijo: no pecó ni él ni sus padres. Está así para la gloria de Dios. Y el Señor lo iba a sanar, lo sanó e hizo el milagro, y eso dio gloria a Dios. Pero aún ese pecado, aún esa enfermedad, aunque no hubiera el pecado propio de ese ciego ni de sus padres, proviene también del pecado original y del pecado de la humanidad. Esto significa que cuando otro peca, como somos un cuerpo, tiene una incidencia negativa sobre nosotros. Y que cuando usted y yo también pecamos, ese pecado también tiene una secuela y también enferma, contamina el mundo en que nosotros vivimos. De ahí que si queremos realmente ser sanos, tenemos antes que nada que buscar la sanación espiritual. Y vamos a decirlo de una manera muy sencilla e inteligible para todo nuestro pueblo. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? Las enfermedades del alma o del espíritu son los pecados. ¿Quién de nosotros no es pecador? A excepción de la bienaventurada Virgen María, que fue concebida por un privilegio especial del pecado original y que nunca cometió el más mínimo de los pecados, siempre llena de gracia. Todos los demás, unos más y otros más todavía, somos pecadores. Y de ahí que necesitamos una gran sanación. Hablaremos luego, repito, de las otras sanaciones. Si el Señor es el que sana, ¿cómo pretendería yo o cómo pretendería una persona pedirle a Dios que me sane si yo no tengo a Dios en el corazón? Si yo vivo en un pecado mortal, si yo vivo en una situación permanente de oposición a Dios, si Él es la fuente de la sanación,
lo primero que necesito es tener a Dios en mi corazón. Me viene ahora a la mente un retiro que predicamos en Nueva York hace unos años, no tantos, que nos pidieron retiro de sanación de los pecados capitales. Qué interesante. Nunca en la vida me habían pedido un retiro de sanación de los pecados capitales. ¿Lo recordamos un poquito los pecados capitales? No importa el orden. Está la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la lujuria, la avaricia, la gula. De todos el más grave es la soberbia. No hay nadie que no sea soberbio. Unos más y otros más todavía. Pero todos pecamos en alguno de los otros que se convierten luego en vicios, esos pecados que son como cabezas, por eso se llama capitales. En unos es la ira, qué difícil es a veces controlar la ira. En otros es la gula, en otros la pereza. Y de esos pecados hay dos que son muy difíciles de controlar. En unos más y en otros menos, pero la ira o la cólera, la rabia que decimos en castellano. Y luego también lo que es la lujuria, el mundo del uso ordenado de la sexualidad según el plan de Dios nuestro Señor. En ese campo somos realmente muy débiles, tanto que los santos dicen que esos pecados se vencen no enfrentándolos, sino huyendo de ellos, porque somos realmente seres humanos. Mientras decimos esto, quizás sería bueno empezar un poquito a decir ahora ¿cuál es el pecado dominante que yo tengo? En el que caigo con mayor frecuencia, en el que caigo todos los días y muchas veces al día. Y voy a pedirle al Señor, después de escuchar esta conferencia y también mientras la estamos oyendo, que por favor me sane y me libere incluso en las raíces de ese pecado capital y de los demás pecados que vienen luego como consecuencia o secuela de estos pecados capitales que hemos nombrado. Por eso, lo primero que quiere hacer el Señor es sanar nuestra alma. No hay que decirle si es tu voluntad, sáname el alma. Está revelado. Y evidentemente el Señor quiere que nos veamos limpios, libres de toda mancha y de todo pecado. No solo el pecado mortal que nos quita la gracia de Dios y nos abre las puertas del infierno, sino también de los pecados veniales, de los pecados que llamamos más pequeños. Tenemos que pedirle al Señor también esa sanación completa. Pudiera decirlo también de esta manera. La sanación espiritual consiste en que Dios obre de tal manera en nuestra vida que no haya nada en nosotros que nos impida hacer en cada momento y con amor la voluntad de Dios. Cuando una persona en cada instante de su vida cumple los mandamientos de la ley de Dios, hace la voluntad del Señor con amor, esa persona está fundamentalmente sana espiritualmente. Cuando una persona cae continuamente y luego nosotros excusamos, llamamos mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiritas, a estos tipos de pecados. Hay un mandamiento del octavo mandamiento de no levantar falso testimonio ni mentir. ¿Con qué frecuencia pecamos nosotros con la lengua? Hablando mal del prójimo, diciendo palabrotas, ¿verdad? Quitándole la fama, a veces calumniando. Y nosotros lo hacemos con una ligereza impresionante. ¿Cómo pecamos con frecuencia? Por eso el Papa nos está invitando mucho a cuidarnos la lengua. Y la Virgen en Medjugorje nos ha dicho también, no juzguen. Pecamos muchísimo de juicio. Pensamos mal de la gente, la juzgamos, a veces la condenamos. Porque uno peca de pensamiento, peca de palabra, peca también de obra y peca también de omisión. Entonces, la voluntad del Señor es la sanación completa de nuestra vida, no solo la curación espiritual, lo veremos a continuación, también la sanación interior y también la sanación física. Cuando Dios crea, y es capítulo 1 del Génesis, las distintas cosas que existen, ¿verdad?, en el mundo, dicen los autores del Génesis, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno.
En el versículo 32, terminando el primer capítulo, cuando crea al ser humano, dice, vio Dios que era muy bueno. De tal manera que cuando Dios crea a Adán y Eva, no existía ninguna enfermedad. Y por supuesto, ninguna pandemia. No existía ninguna enfermedad. Adán y Eva tenían armonía perfecta en su naturaleza humana, en su relación interpersonal y en su relación también con Dios. ¿Cuándo comienzan los pecados? Repito, perdón, ¿cuándo comienzan las enfermedades y la muerte? Cuando Adán y Eva no escuchan a Dios, lo desobedecen, cometen el pecado original. Y ahora tenemos toda la historia en que hay la cizaña, la mala hierba, el mal, y tenemos también el trigo, la buena simiente. A lo largo de la historia, con esos pecados, la naturaleza humana fue desquiciada también. La naturaleza humana fue tocada. El ser humano tenía que ser el rey de la creación. Y le entregó la creación al demonio, ciertamente. Y entonces la naturaleza se rebela también contra el ser humano. Por eso hoy hay tantos desórdenes en nuestra naturaleza. Y luego el hombre que se las quiere echar de Dios empieza en laboratorios, como parece que hubiera sido con el coronavirus, a querer él inventar cosas que lo trascienden y entonces hasta se mete a inventar virus como este coronavirus. No es Dios que lo envió. Hubo un ser humano que manipuló, o varios seres humanos, tal vez un día se sabrá. Más bien el Señor envía al médico. En el capítulo 38 del Eclesiástico, dice el Señor que vayamos al médico, que oremos por el médico, que lo creó Dios. Entonces, Dios no crea la enfermedad. Dios crea la solución. El médico nos manda orar por él. Estamos hablando ahora, cuando tocamos la parte del médico, fundamentalmente de la sanación física. Estoy pasando, ¿verdad?, entre la sanación física y la sanación espiritual. Está demostrado, y nos lo dicen todos los médicos, que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Que tienen un origen en la psique, o sea, en la mente del ser humano. Que el origen está en un problema que vivimos los seres humanos. Y ese problema que nos quita la paz, que nos crea ansiedad, nerviosismo y un montón de cosas más, luego se manifiesta en el cuerpo, se somatiza. Soma es lo mismo que cuerpo. Soma es una palabra del griego. Entonces, somatizar significa enfermedades que sí no tendrían un origen orgánico en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo, suceden, se manifiestan por problemas que estamos viviendo en nuestro mundo interior. Nadie sabe qué porcentaje. Algunos dicen que 70, otros que 90. Algunos dicen que todas las enfermedades que hay son realmente psicosomáticas. Pero los médicos no pueden decir, porque escapa del laboratorio, ¿verdad?, que todas las enfermedades tienen un origen de tipo espiritual. Hay algunas cosas que son evidentes. Por ejemplo, el odio es una emoción, pero no es solo una emoción. El odio también es un pecado cuando es consentido, aceptado. Cualquier médico, psicólogo, psiquiatra, que también es médico, orientador, le va a decir que cuando una persona tiene odio en el corazón, es una persona que se va a enfermar también físicamente en su cuerpo. Porque no hemos sido creados para el odio, hemos sido creados por el amor. Mis hermanos, Dios no nos creó para estar enfermos. No nos creó para ser infelices. Dios nos creó para ser felices. Nos creó para que lo conozcamos a Él, que es la felicidad. Nos dejemos amar por Él. Participemos de su misma vida, la vida de la gracia, la vida de la santidad. Hablábamos hace una semana sobre la santidad. Nos creó Dios para Él y nos creó para que seamos realmente felices. Y miren, tengo unos argumentos muy interesantes. No hay ni un solo caso en los 4 evangelios de un enfermo, de las enfermedades de aquel tiempo,
que fuera a Jesús con fe y sin rencor en el corazón y que Jesús no lo curara. Si ustedes lo buscan, no lo busquen porque no lo van a conseguir. Un caso, uno, en Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, de un enfermo que fuera a Jesús con fe, oigan, y sin odio en el corazón, que Jesús no lo curara de esa enfermedad. No hay ni un solo caso. Y Jesús dice, el que venga a mí no será echado afuera. Curaba las enfermedades de aquel tiempo. Sordos, mudos, paralíticos, cojos, lunáticos, epilépticos. Bueno, un predicador chistoso dice que curó también a la suegra de Pedro. Parece que fue una especie de virus, una especie de virosis, ¿verdad? O de influenza, palabra moderna también ahora. Estaba en cama con fiebre, la tomó de la mano, la levantó, se le fue la fiebre y el malestar y se puso a servirles. Y el predicador chistoso decía, ¿ustedes saben por qué Pedro negó 3 veces a Jesús? Porque le curó la suegra. Pero claro, era solo para hacer sonreír al auditorio, porque Jesús sanaba absolutamente a todos los que iban a él con fe. Es un argumento bien interesante. Y ahí también ya desde el Antiguo Testamento, el tema que estamos dando ahora es de Éxodo 15, versículo 26, donde dice, yo soy Yahvé el que te sana. O sea, ahí pusieron yo soy Yahvé el que sana, pero es el que te sana. Ese es lo que dice la palabra de Dios en él. O sea que el Señor es Yahvé que nos sana. Su nombre es sanador. Y por eso quiere que nosotros confiemos plenamente en él. No solo, mire, cuando el libro del Apocalipsis, en los capítulos 21, 22 al final, habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, dice que ya no habrá lágrima, ni luto, ni llanto, Dios será todo en todos. Esto significa que va a haber un momento en la historia en que se terminen también las enfermedades, pero por obra de Dios y porque el ser humano se ha dejado sanar el alma del pecado y de todas esas situaciones que ofenden a Dios nuestro Señor. Vamos a pedir al Señor hoy que obre esa maravilla en cada uno de nosotros. Me viene a la mente también un capítulo 2 de San Marcos, muy conocido. Solo lo voy a nombrar, no voy a leer todo el texto. En la casa de la suegra de Pedro, en Cafarnaúm, que era donde Jesús vivía prácticamente en Galilea, allí tomó esa casa como si fuera suya. Se agolpaban los enfermos todas las tardes y Jesús los sanaba. Sanaba a todos, dice la palabra de Dios. Cuando había la fe, curaba a todos. Así nos lo presenta Mateo 8, 16, 17, Mateo 9, 35, como el Señor a todo ese grupo tan grande que iban a él los curaba, cualquier enfermedad. Resulta que estaba tan llena la casa, incluso fuera de la casa, no respetaban los 2 metros que nos piden ahora en la pandemia, ¿verdad? Bueno, eso es una manera nada más un poco chistosa de decirlo. Que 4 hombres iban con un paralítico en una camilla, ni cortos ni perezosos, trataban de empujar, se subieron al techo de la casa, abrieron allí un boquete y bajaron con 4 cuerdas al paralítico donde estaba Jesús. ¿Qué fe tenían esos hombres? Fíjense que la Biblia no dice si el paralítico tenía fe, pero sí dice viendo la fe de los que lo llevaban. O sea, los 4 hombres llevaban a ese hombre con fe en que Jesús podía sanarlo y quería curarlo. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que Jesús sanó fue el alma de ese hombre. Jesús lo ve todo, veía el alma y le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Por cierto, los fariseos que estaban también allá, ¿y quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo para que sepan quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y el que tiene poder para perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil? Dígame, perdonar los pecados o decirle, levántate y anda.
se quedaron callados. Y Jesús, después de perdonarle los pecados, de sanarle el alma, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y le curó también el cuerpo. Qué interesante. Pero lo primero que hace el Señor es curar el alma de este paralítico. Nosotros casi siempre pedimos primero las añadiduras y casi nunca pedimos ante todo exactamente la sanación espiritual. Jesús en el Padre Nuestro nos enseña primero a buscar su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea santificado en mi vida, en nuestra vida y en el mundo. Y es santificado cuando nuestra alma está libre de pecado. Venga a nosotros tu reino. Y el reino es cuando se hace la voluntad amorosa del Padre. Hágase tu voluntad. Fíjate que en el Padre Nuestro prácticamente las primeras peticiones son una sanación espiritual que pedimos para nosotros y pedimos también para el mundo entero. Y esto hay que pedirlo al Señor cada día, que realmente vivamos a plenitud la gracia divina. Y tenemos que hacer el propósito con valentía, como dice la Virgen, de rechazar todo pecado y de pedirle al Señor en su misericordia que nos limpie. Y aquí tenemos que hablar necesariamente de la misericordia de Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? La palabra de Dios lo dice de distintas maneras. Vino a salvarnos, sobre todo, ante todo, del pecado. Vino también, dice la primera carta de Juan, a deshacer las obras del diablo. Vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero Jesús viene a salvarnos del pecado, de las causas del pecado y de las secuelas y consecuencias del pecado. Y ahí pasa el Señor Jesús su vida proclamando la misericordia. Y dice que los que más derecho tienen a la misericordia son los más pecadores. ¿De qué lo acusaban los escribas y fariseos, maestros de la ley? Que se dejaba rodear de pecadores, de prostitutas, de gente vendedora y de impuestos, ¿verdad? Publicanos, pecadores públicos. Y así vemos cómo Jesús perdona y sana el alma de aquella mujer adúltera que querían apedrear. Así vemos a Jesús que perdona a aquella mujer que rompe el alabastro, que es una pecadora, y perfuma a Jesús y luego lo seca con sus cabellos. Jesús la perdona, le sana el alma. Sana a María Magdalena de una manera tal que la hace santa. Y es a la primera que se aparece Jesús. Por lo menos dicen así los evangelios, probablemente se apareció primero a la Santísima Virgen María, pero se le aparece a esta mujer incluso antes que a los apóstoles. Perdona a Pedro las 3 negaciones. Y Jesús, incluso su primera palabra es perdona en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda, sanar también a aquel pecador que le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Hoy, te lo aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Hermana, hermano, que estás viendo esta conferencia. Jesús que está aquí con nosotros, te ama. Está viendo también tu alma, que es fruto de un montón de cosas, de tentaciones, de herencia, del ambiente, de las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida en contra de la voluntad del Señor, de la debilidad. Y el Señor hoy dice, quiero revelarte, enviándote mi espíritu, cuáles son las enfermedades que hay en tu alma. Cuando una persona está sanada del alma, primero se mantiene en la gracia de Dios. Segundo, lucha denodadamente contra todo pecado, con todos los medios que nos da el Señor y que nos da la Santísima Virgen María. Y cuando uno está realmente sanado, vive una vida de alabanza, vive una vida de paz. Puede tener sufrimiento y derramar una lágrima. Y puede haber tristeza en un momento dado de su vida, pero nunca va a haber desesperación, ni va a haber angustia, porque el Señor mora en él. Y evidentemente esa plenitud que tiene de esa vida abundante que Dios le da,
le va a ayudar luego también a mantenerse más sano también en el cuerpo. Algunos de ustedes, bueno, quizá va a haber preguntas, voy a dejar que me hagan la pregunta. Me iba a adelantar yo haciéndome una pregunta a mí mismo para quizá adelantar a lo que pueden hacer algunos. La voy a dejar para el final porque probablemente algunas personas pudieran hacerme esa pregunta. Jesús de Nazaret quiere sanar el alma, quiere sanar la mente, quiere curar el cuerpo. Si hay fe y si no hay odio en el corazón y hay perseverancia, el Señor va a actuar realmente en nuestra vida. Pero tenemos que creer eso, porque si yo digo, a mí el Señor no me quiere sanar, a mí esta enfermedad me la mandó Dios, ¿cómo le voy a pedir luego a Dios, Señor, quítame esto, si tú me lo mandaste? Sería como una especie de contradicción, de incoherencia. Por eso el Señor dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y el Señor ha querido dejarnos de una manera especial la sanación en los sacramentos. Los sacramentos son fuentes de sanación. Son fuentes de la salvación que Jesús mereció en la cruz. Ayer daba otra conferencia con otro grupo de Miami con el tema la Eucaristía, fuente de sanación. Interesantísimo. Nos dejó el sacramento de la penitencia o confesión, que es el sacramento fundamental de sanación espiritual. Por eso la Virgen Santísima en Medjugorje dice que no hay nadie que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. No lo digo como vanagloria, sería exactamente lo contrario de lo que le pedía al Señor. Pero yo aprendí en la congregación a confesarme todas las semanas. E intento confesarme todas las semanas, porque es como un baño que nosotros nos damos. Es un gesto de humildad de parte nuestra, de gracia de parte del Señor. Y yo les invito a ustedes, mis buenos hermanos, si quieren sanación espiritual, no en este momento quizá porque la situación de la pandemia no nos permite siempre hacerlo. Y el que pueda, hágalo también. Pero cuando pase esta pandemia, ir al confesionario. Ir al confesionario no tanto a librarnos de una especie de remordimiento y de complejo de culpa, que también lo hace el sacramento, sino para librarnos en verdad de la situación del pecado. Y pedir al Señor que nos vaya sanando del pecado, haciendo un propósito de enmienda. Y además el Señor nos ha dejado también la Eucaristía. ¿Dónde hay mayor número de sanaciones? En los santuarios marianos. ¿Y cuál es el centro de los santuarios marianos? No es la Virgen, es Jesús. Los que han ido a Medjugorje pueden dar este testimonio. El centro de Medjugorje no es la Virgen Reina de la Paz, es Jesús de Nazaret, es la Eucaristía, la Santa Misa, la adoración al Santísimo Sacramento. La Virgen nos ha dicho que es preferible ir a la Eucaristía que tener una aparición de ella. Y por eso le dijo, una de las videntes dice que el mensaje más grande o más importante que ha dado la Virgen es el de la Eucaristía. Otros dicen que es la conversión, que al fin y al cabo la conversión es también la sanación. La Eucaristía es una fuente impresionante, queridos hermanos, de sanación física, interior y espiritual. Pero no solo. Dios nos dejó, Jesús nos dejó otro sacramento que es también de sanación. La unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Capítulo 5 de Santiago. Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen sobre él después de ungirlo con óleo. La oración de fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Fíjese, la gracia inmensa. A veces celebramos los sacramentos para terminarlos, para salir de eso, pero no lo hacemos con una profundidad y con una fe viva, donde ahí el Señor está obrando con todo su amor y su poder también para nosotros. Y en algunos lugares pensaban antes, no voy a llamar al sacerdote porque se va a asustar el enfermo. Nadie piensa, no voy a llamar al enfermo al médico porque se va a asustar el enfermo. Nadie piensa eso. Y el sacerdote, que es
exactamente el médico del alma? ¿Se va a asustar el enfermo? Yo nunca he visto un enfermo que se asuste con la llegada por lo menos de quien les habla. Si Dios quiere, pronto voy a cumplir 47 años de ordenado sacerdote. Y he estado en muchísimos países. Y he asistido a enfermos en no sé qué cantidad de países. Y nunca he visto un enfermo que se ponga nervioso, que se asuste por la presencia del sacerdote. Porque el sacerdote es dador de vida. Es el instrumento, un canal realmente de la Iglesia y de Jesucristo para nuestra sanación espiritual. Ahora, ¿quién me puede revelar a mí? Hablaremos de esto yo mediante el sábado anterior, el día 30 de mayo, anterior a Pentecostés. La palabra de Dios dice que el que nos revela, el que nos manifiesta cuáles son nuestros pecados, es el Espíritu Santo. O sea, que el que nos ilumina y dice, mira, aquí estás enfermo. A veces nosotros cometiendo un pecado, caemos en un vicio, ¿verdad? Es un hábito que se hace y que continuamente y nos va esclavizando. Jesús dice que el que comete el pecado es esclavo del pecado. Es una verdadera esclavitud. Permítanme unos ejemplos. Qué difícil es salir de una dependencia. Voy a nombrar algunas y estoy seguro de que alguna persona cuando diga esto va a pensar en familiares, amigos que necesitan esta sanación. Y alguno incluso sentirá que él mismo necesita esa sanación. Qué difícil es que un muchacho hoy salga del vicio de la droga. Esa es una sanación no solo física y emocional, interior, también espiritual. Qué difícil es hoy que una persona que tiene el vicio de la pornografía, que por cierto, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice que la pornografía como tal es una falta grave, es un pecado mortal. Y hoy estamos bombardeados literalmente, mis hermanos, por pornografía. Y además, ya hoy en el mismo celular, si el adolescente busca con facilidad la pornografía, en el cine, en la película, que estamos llenos de pornografía. Y la pornografía es algo que nos lleva realmente a fallar a dos de los sacramentos, de los mandamientos de la ley de Dios, que son el 6º y el 9º. A ver a la mujer como un objeto vulgar de placer. Entonces el hombre, la mente del hombre o de la mujer que cae en la pornografía, se enferma también. Qué difícil es sacar a una persona cuando ha entrado en el vicio. Ahí podemos hablar de la ludopatía, la gente que es esclava del juego. Podemos hablar también de otros tipos de dependencia, el alcoholismo, que además es una enfermedad también. Pero también llega un momento en que puede ser un pecado y puede ser también un vicio. Y necesitamos la sanación profunda. Ahora Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a borrar nuestros pecados y tiene poder para esto. Yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ahora, no me refiero tanto a ustedes, sino a alguna persona que le puede llegar el mensaje. Hoy se dice mucho que incluso puede juzgar hasta un sacerdote porque se ha dicho ya que la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad no es una enfermedad. Y bueno, dicen los médicos que no es una enfermedad. Pero es algo que va contra la naturaleza. Es algo que no agrada a Dios. Es algo que en la Sagrada Escritura realmente, Señor, lo rechaza. Y llega a decir que si una persona hace, no solo si tiene una tendencia sin culpa, pero si practica todo eso, como también otras cosas, la fornicación, etcétera, no entrará en el reino de los cielos. Necesitamos también esa sanación. Yo recuerdo en ese momento, en un lugar de Centroamérica, después de una Eucaristía, viene un señor, estábamos 2 hermanas quienes hablaron, una Eucaristía orando por sanación, y nos dice, ya un hombre con cierta cantidad de años, quiero realmente salir de la homosexualidad. ¿Pueden orar ustedes por mí? Todavía Jesús estaba en nuestro corazón. Unos 10 minutos terminada la misa, tal vez. Hicimos una oración y el Señor inmediatamente ahí, queridos hermanos, lo sanó de la homosexualidad. El Señor nos dio el testimonio a nosotros, por supuesto.
Porque el Señor viene exactamente a liberar al hombre, a sanar al hombre de todos los males, pero empezando por esa sanación que necesitamos todos, sin lugar a duda, que es la sanación espiritual. Nosotros vemos las obras de Dios a cada paso. Hemos visto jóvenes en retiros espirituales que el Señor los ha liberado en un momento de la droga, les ha quitado la necesidad realmente de drogarse, porque Jesús es Dios todopoderoso. Ya eso lo venció en la cruz. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Por sus llagas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido curados. Esto significa que los males que tenemos hoy, ya Jesús los venció en la cruz. Incluso las enfermedades del cuerpo, ya Jesús las curó en la cruz. Por las heridas de Jesús, ya hemos sido sanados. Y alguien pudiera decir, Padre, ¿y por qué yo todavía estoy enfermo? Porque no te has apropiado de la sanación que ya Jesús mereció para ti. A mí me gusta poner este ejemplo muy barato. Si a una persona le regalan, qué sé yo, 1 millón, 5 millones de euros, por decir algo, de dólares para los que nos escuchan en América, y está pasando hambre, y le dice a otro, es que no tengo que comer. Dice, pero tú no te dieron un cheque o te ganaste la lotería y tienes un cheque por 5 millones de euros. Dice, sí, pero no lo he cobrado todavía. O sea, diría, pero ¿cómo le está necio? ¿Cómo no lo has cobrado? Así le pasa a aquella persona que no se apropia de la sanación del cheque que no es de 5 millones de euros, sino que es la salvación poderosa de Jesús. ¿Y cómo apropiarse? Con el arrepentimiento, por medio de la fe, aceptando a Jesús como Salvador y como Señor también de nuestra vida, de nuestra existencia. Miren, los santos son las personas verdaderamente felices. San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre muy alegre. Y cuando una persona vive en alegría, en santidad y en paz, se enferma menos. Y dejo ahí la preguntita que me harán algunos de ustedes. Hay excepciones, por supuesto. Pero evidentemente, el vivir de una manera positiva, vivir de una manera que no nos vamos tampoco nosotros a exponer al mal, no vamos a tentar a Dios, nos ayuda a vivir también en mayor plenitud y también en mayor sanación. Le vamos a pedir hoy al Señor la sanación espiritual. Mañana le pediremos al Señor sanación interior. Él hoy puede hacer lo que quiera porque el Señor es Dios. Y también le podemos pedir el domingo sanación física. Pero también hoy, y les voy a contar un testimonio bien bonito, bien interesante. Hace unos años estaba con un grupo de peregrinos en Cafarnaúm, exactamente encima de la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, que está en las ruinas, y hay una iglesia colgante, digamos. Y no había mucha gente ese día. No teníamos la celebración de la Eucaristía. Entonces le dije, vamos a hacer una oración en silencio, está el sagrario, proclamamos la palabra de Dios, ¿verdad? Como el Señor ahí curó a este paralítico que llevaban estas 4 personas. Dice que ahí Jesús hizo, por lo menos, señalan los evangelios, 39 milagros en Cafarnaúm, imagínense. Y le dije, cada uno pídale una gracia a Jesús que está aquí en el sagrario, el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Y estuvimos unos 5 minutos en silencio. Una hermana que ya se fue al cielo y tenía unos carismas espectaculares de profecía, de conocimiento, comprobado por la iglesia, me dice al oído, Padre, aquí hay una persona que acaba de pedir una sanación que es milagrosa de un ser querido enfermo que está en uno de los países de América Latina. Y el Señor acaba de hacer el milagro, acaba de curar a esa persona. Si a usted le parece, dígale que vean qué día es hoy y qué hora es en su país, que lo anoten, para que aquella persona que cuando llegue a su país se da cuenta de que su oración fue escuchada
en una curación milagrosa luego de testimonio. Y se lo dije. Dije, mire, acabamos de hacer oración, pero hay una oración que uno de ustedes ha hecho por un enfermo que está en un lugar de América Latina y el Señor, en una revelación que ha dado, dice que lo ha sanado. Vean qué día es hoy, anótelo, vean la diferencia de horas, 7, 8 horas, no sé, y ustedes cuando lleguen a su país se van a dar cuenta. A los 3 meses, más o menos, fui a predicar a Puerto Rico y se acerca una señora y me dice, padre, ¿se acuerda de mí? Digo, claro, si fuimos hace unos meses a Tierra Santa. ¿Y usted se acuerda de que estábamos en Cafarnaúm y usted dijo que pidiéramos algo a Jesús? Claro. ¿Y que anotáramos el día y la hora? Le dije, sí, me acuerdo muy bien. Fui yo, padre. ¿Cómo que fuiste tú? Sí. Yo tenía aquí un familiar con cáncer en el estómago, un cáncer avanzado. Y pedí exactamente a Jesús, ahí en Cafarnaúm, en el sagrario, la curación de este familiar. Y ese día, y a esa hora, porque lo comprobé, le voy a decir la expresión que ella usó, que es muy poco común. Dice, sintió un retortijón en el estómago. Entiendo que un retortijón, pues es un movimiento, ¿verdad? De la parte estomacal digestiva. Dice, y desapareció el cáncer por completo. Qué interesante. Esa persona en Cafarnaúm, Tierra Santa, su familiar en Puerto Rico, una oración hecha con fe, y Jesús, que es el mismo ayer, hoy, siempre, curó un familiar de cáncer. Al Señor le encanta ese tipo de fe. Fue la fe de aquel centurión romano, ni siquiera era judío, que dijo, Señor, yo creo que si tú dices una palabra aquí, mi criado quedará sano. No soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un subalterno, pero tengo otros subalternos y le digo a uno ve y va, a un soldado ven y viene. Yo creo que si tú aquí le dices a la enfermedad de ese siervo que se vaya, será curado. Y Jesús dijo, no he encontrado en nadie tanta fe. Que ocurra como has creído. Por eso tenemos que pedirle también al Señor que nos dé una fe que mueva montañas. Hay varias clases de fe. Creer lo que Dios ha revelado, un grado de fe. El abandono en las manos de Dios, un grado de fe superior. Y una fe que es la que mueve montañas. Que la primera fe es virtud teologal. Esta fe, nos habla capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es un carisma. Es la fe expectante. Es esa fe maravillosa y poderosa que realmente puede mover montañas. Si nosotros, sin rencor en el corazón, con una fe viva, clamamos al Señor, y además lo hacemos con la intercesión de la Virgen María, porque la Virgen no tiene fe como un granito de mostaza. No, no. ¿Cómo tiene fe? Como una montaña. Y para ella nuestros problemas y enfermedades son como pequeños granitos de mostaza. Como Jesús está aquí con nosotros, estamos hablando en su nombre, proclamando la palabra. También ahora, mientras proclamamos esta palabra y con la oración que vamos a hacer dentro de unos minutos todos juntos, el Señor va a derramar también sanación para cada uno de nosotros. Y no va a ser solo sanación espiritual, también va a darnos sanación interior y también va a darnos sanación física. Pero cuando lleguemos hoy a la casa, empecemos a ser amables con los que nos rodean. Empecemos a saludar con cariño. Quizá no podemos ahora, como están las cosas, abrazar, besar, porque así se nos recomienda, ¿verdad? Con este protocolo que estamos viviendo en esta cuarentena. Pero sí podemos con una mirada, una sonrisa, una buena palabra, una actitud, ser instrumentos del Señor. Como dice la Virgen, ser mis manos extendidas hacia los demás, para que no solo seamos sanados, sino que también seamos instrumentos de sanación. Que así sea. Yo le pedí hoy al Señor también en la misa que celebré por todos ustedes. Siempre pido por los que van a escuchar la conferencia que vamos a dar. Y también posteriormente en el rezo del Santo Rosario les encomendé también a cada uno de ustedes. Oren también ustedes por los demás enfermos.
Oremos, como decía ayer el Papa, para que esta pandemia desaparezca por las llagas de Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen, Madre Milagrosa. Amén. Quizá ahora podemos escuchar algunas preguntas. Muchas gracias, padre. ¿Sí me oye? Sí, sí, a la orden, Perfecto, para gloria de Dios. perdone. Estábamos con esto de los micrófonos abiertos, cerrados. Sí, sí, Disculpe. sí, sí. No, Disculpe, entiendo, es normal. perdón, no sabía si abierto, ¿no? A ver, muchas gracias por esta fantástica conferencia. Mil gracias. Tenemos poco tiempo y evidentemente, como se imaginarán, muchas preguntas. Intentaré ser muy, muy conciso e intentemos, bueno, contentar al máximo número de oyentes. A ver, hemos empezado hablando de maligno. Hay varias preguntas sobre el maligno, muchas sobre casos particulares, evidentemente. Mucha gente nos pide que recen por ellos y por sus familias, que usted ya nos ha dicho que ya lo ha hecho y que lo continuará haciendo, gracias. Y nos preguntan por qué nos conoce tanto el maligno, por qué sabe nuestras debilidades tan bien, cómo librarnos de él. Y hay un par de intervenciones muy interesantes que son sobre personas que o no son practicantes o no son creyentes, que están con problemas de nueva era, tarotismo, drogas, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder ayudarlas sabiendo que no se dejan ayudar? Mire, ese tema lo voy a tratar el domingo, Vale, porque perfecto. es exactamente el tema Vale. de la liberación, pero voy a decir algo, Vale. porque de pronto la persona que hace la pregunta no puede estar el domingo, ojalá que sí. Primero, mira, demonio sabe más por viejo que por diablo. Él ha tentado tanta gente a lo largo de toda la vida y conoce tanto la naturaleza humana. Además, acordémonos que era el ángel más inteligente y más bello que Dios creó. Evidentemente tiene muchísimo más conocimiento. Esa parte es bien importante. Pero hay muchas cosas que el demonio no conoce, ¿entendido? De nosotros. Pero él las puede deducir, repito, porque ha tentado mucha gente y sabe más o menos, se comporta así, entonces esto va a tener más o menos estas consecuencias. Pero las otras me gustaría, porque es largo el tema, y voy a hablar exactamente el domingo sobre liberación. Todos esos temas los voy a tocar el domingo, Dios mediante. Perfecto. Sí, otra pregunta. Sí, luego hemos empezado hablando de los pecados capitales y usted ha comentado que el principal era la soberbia. ¿Cómo librarnos de ella? Mira, la soberbia es el pecado más grave. Más grave es la cabeza de todos los pecados. Acordémonos que Luzbel se vuelve soberbio, no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Y luego Adán y Eva no escuchan la voz de Dios, quieren jugar a ser dioses, una criatura quiere ser Dios y es un pecado también de desobediencia y de soberbia. De tal manera que la soberbia consiste en no reconocer la verdad de que yo soy una criatura y que me debo por completo a Dios. Cuando coloco mi propio ego, mi propio yo, en el primer lugar, en el pedestal, y no coloco a Dios, puedo colocar otras cosas, puedo también colocar el dinero, el placer, pero fundamentalmente es nuestro ego, nuestro yo. La soberbia es creernos superiores a los demás. La soberbia es creernos de lo que somos. La soberbia es no reconocer que lo bueno que tenemos nos lo ha dado Dios. No es soberbia reconocer las cosas buenas sabiendo que Dios nos las da. La Virgen dijo, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Claro, al ver la humillación de su sierva. A veces es soberbia sofisticada el hacerse la víctima. Cuando una persona dice, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, es una manera sofisticada de que le den una palmadita en el hombro y diga, no, que sí sirve, que sí vale. Es una manera, repito, sofisticada de llamar también la atención sobre uno mismo. Pero sí, la soberbia en el fondo es creernos más de lo que somos, creernos superiores a los otros, compararnos con los otros, no reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros es obra de Dios.
¿Qué se necesita siempre para liberarnos y sanarnos de algo? Pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocerlo. Porque el soberbio no se reconoce soberbio. O sea, eso es lo malo. Entonces pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de reconocer en qué soy yo soberbio. Sería interesante pues leer también literatura sobre lo que es la soberbia. Yo creo que tengo una conferencia también en internet, pero vamos a ver cómo digo esto. Hace años, unos 3, 4, 5 años, abrieron una página de YouTube en El Salvador. Tenían unos programas de televisión y la pasaron también a YouTube. Si ponen Padre Inocencio Llamas, van a ver, y me refiero ahora no a las últimas que estamos llevando también a YouTube. Y ahí aparece también una enseñanza, una conferencia toda sobre la soberbia. Entonces, quizá puedan escuchar esa enseñanza porque en lo que me acuerdo que Dios nos iluminó allá en Nueva York fue una enseñanza bien, bien interesante. Y luego, ¿quién es la criatura más humilde? La Santísima Virgen María. Pedirle que nos ayude. Y en Jesús hay 3 actos de humildad y 4, bueno, que son impresionantes. Primero, siendo Dios, se humilla haciéndose un niño. Luego, ¿dónde nace? En un establo. Qué gesto de humildad impresionante. Luego Jesús le lava los pies a sus discípulos, que era en aquel tiempo un oficio de esclavos. Y la humildad luego se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Y otra humillación que hace Jesús cada día. Para mí es una humillación, un acto de humildad infinito, quedarse en la Eucaristía por amor a nosotros. Pedir al Señor cada día, Señor, por la humildad tuya de haberte hecho niño, por la humildad tuya de lavar los pies a los apóstoles, sobre todo por la humildad tuya de haber muerto en la cruz tomando condición de esclavo, y por la humildad también que hay en la Eucaristía. Dame la gracia de ser una persona humilde, y si hubiera en mí algún espíritu de soberbia, de orgullo, yo te autorizo, Jesús, para que obres en mí y expulses ese espíritu de soberbia y de orgullo, porque quiero que me des un corazón como el tuyo, manso y humilde. Y en algún caso, pues, la dirección espiritual, si estamos en un grupo de oración, pedir también oración de sanación, eso nos ayuda siempre, para la honra y gloria de Dios. Hoy le podemos pedir también al Señor que nos haga humildes. Amén. Siguiente pregunta. Sí, cuando ha hablado de la Eucaristía, de la comunión como una forma de sanación, ha habido un par de preguntas comentando algo que está muy, muy de moda, ¿no? A ver, en muchos sitios no se recomienda, no se autoriza la comunión en la boca, sino que en la mano. ¿Qué pasa si queremos tomarla en la boca? Vamos a ver. La Iglesia, a lo largo de siglos, ha dado siempre la comunión en la boca, como por más respeto, ¿verdad? Para que no caigan tampoco a veces algunas pequeñas partículas, etcétera. Sin embargo, conferencias episcopales pidieron al Papa que se autorizara a recibir la comunión en la mano. Porque por la idiosincrasia de la persona, pudiéramos nombrar ahí también que si te toca la lengua, que si la saliva, que si tal, no sé, es como más, aparentemente más humano que te den, ¿verdad?, en la mano, en este caso la comunión, que te la tengan que dar. Siempre hay que recibir la comunión de un ministro autorizado, ¿ok? La comunión se recibe. La Iglesia no dice que el sacerdote ponga el copón y tome la hostia, los laicos pasen en fila sobre eso, no. Debemos recibir la comunión de ahí. Entonces, si la Iglesia nos autoriza a recibir la comunión en la mano, donde la autorice la Iglesia, no hay ningún problema, porque la Iglesia está obrando en nombre de Jesucristo y tiene toda la autoridad también para hacerlo, ¿ok? Desde el punto de vista de algunos papas, y yo no soy papa, pero si me preguntas a mí, ¿qué prefiere usted? Yo prefiero que la gente reciba la comunión en la boca. O sea, es lo que yo prefiero. Prefiero que la gente reciba la comunión en la boca.
Cuando era párroco, yo le decía a la gente, el que quiera recibirla en la boca, se la doy en la boca. El que quiere recibirla en la mano también, yo prefiero por esto, por esto, por esto. Y el 98% de la parroquia, motivado solamente, recibía la comunión directamente en la boca, ¿verdad? Ahora, no juzguemos al que recibe la comunión en la mano. Si la iglesia lo autoriza, la iglesia tiene autoridad. Yo he leído, como ustedes, revelaciones privadas que dicen que, bueno, que es una falta gravísima, que es un sacrilegio hasta un sacerdote, que el predicador, recibir. No, no es ningún sacrilegio, miren. Quiero que los que me están escuchando ahora piensen un momento. Cuando Jesús le dio la comunión a los apóstoles, le dijo, abran la boca que le voy a colocar ahí mi cuerpo. No, se la dio la mano. Y tomaron también de la copa, del cáliz. Segundo, ¿qué tiene más dignidad? ¿La lengua o la mano? Igual, la lengua es una parte de mí y la mano es una parte de mí. Si fuéramos a las chiquitas, diríamos que pecamos tal vez más con la lengua que con la mano, porque con la lengua pecamos muchísimo. Cada vez que hablamos, corremos el riesgo de pecar. Entonces, la mano no tiene ninguna indignidad para recibir la comunión. Que, claro, hay que preparar a la gente. Si yo fuera con la mano sucia, ¿verdad? Si no coloco mis manos como nos dice la iglesia, evidentemente, pues, no debiera recibir la comunión de esa forma. Ahora, si yo, dice que puede la persona sacarla y guardarla, quitarla de la mano, también la puede sacar de la lengua y llevársela y guardársela, como ha pasado muchas veces. Entonces, ahora, por ejemplo, en la pandemia, la mayoría de las conferencias episcopales ha pedido, algunas han mandado y otras han pedido, que suena parecido, que se reciba la comunión en la mano para evitar la contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a la iglesia. Y lo importante no es si la recibo en la boca o la recibo en la mano, es la actitud de mi corazón. ¿Con qué limpieza recibo yo la comunión? ¿Con qué actitud? Eso es lo verdaderamente importante. Lo otro, no juzguemos y no tengamos temor a obedecer a la iglesia. El que obedece a la iglesia en algo que ella tiene autoridad, porque dice Jesús, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes obedece, a mí me obedece. Estamos obedeciendo a Jesucristo. Ahora, hay también sacerdotes, y no voy a hablar ahora fuera del momento de la pandemia, que viene una persona y se arrodilla y quiere recibirla en la boca y dice, no, póngase de pie y tome la mano. No, el sacerdote debe respetar si la persona quiere recibir la comunión en la boca o la quiere recibir en la mano. En el lugar en que las conferencias episcopales no hayan permitido darle en la mano, no se debe dar en la mano, sino en la boca. En el lugar donde las conferencias episcopales lo han permitido, la persona es la que decide si la quiere recibir directamente en la boca o en la mano. Esa es la doctrina realmente de la iglesia y yo creo la actitud correcta. Y no ser más papista que el Papa y no hacer un problema grande de eso en la iglesia. Si hay formación, si hay respeto, no hay ningún problema. Si no hay formación, no hay respeto, entonces vienen los problemas. Y hay unos problemas tan grandes en el mundo de hoy que ponernos a discutir por cosas tan pequeñas realmente no merece la pena. Pero usted sabe que es un tema que hay, bueno, muchísimos comentarios, muchísimas charlas, la gente habla, la gente la quiere, bueno, y por eso la gente está molesta porque en algunos sitios ahora no permiten la boca. Nos desviamos un poco, pero por eso hemos hecho la pregunta. Obedecer a la conferencia episcopal y en cada diócesis al obispo. Él tiene la autoridad. Lo que diga un libro, una revelación privada o no sé qué, eso no importa. Y hacerlo con fe, con todo el corazón. Repito, yo prefiero que la gente la reciba en boca, pero yo no me hago ningún problema si la reciben en la mano. ¿Entendido? Y yo creo que es la actitud que nos pide la iglesia. ¿Hay otra pregunta? Sí, sí. A ver, ¿cómo conseguir el perdón de verdad? El perdón sincero, el perdón sin resentimientos. ¿De acuerdo? Porque muchas veces dentro nuestro nos queda algo, lo decimos porque tenemos que decirlo, por nuestra obediencia, por lo que sea, pero tenemos que decirlo.
y porque nos queda también el alma un poco sucia, ¿no? O quizá la tenemos enferma, no sé. Primero tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿ok? Eso es sumamente importante. Creerle a Dios y no a nuestros sentimientos. Creerle a Dios y no a las tentaciones que podamos tener. Entonces, el Señor dice que si una persona reconoce sus pecados y se arrepiente, ¿verdad? El Señor le perdona. Cualquier persona que quiera pedirle perdón a Dios de corazón, si hace un acto de perfecta contrición, recibe el perdón de Dios. Aun cuando le quede, si hay faltas graves, de luego confesarlo en el sacramento de la penitencia o confesión. El arrepentimiento es doble, o es doble en este sentido. Hay dos tipos de arrepentimiento. Uno se llama atrición y otro contrición. ¿Cuál es la atrición? Cuando alguien le pide perdón a Dios y la razón por qué se lo pide es por temor a ir al infierno. Pero cuando hay ese arrepentimiento de atrición y lo confesamos, ya se nos da el perdón. El de contrición es cuando alguien reconoce sus pecados y le pide perdón a Dios, no tanto por el miedo a ir al infierno o al purgatorio, sino realmente por el amor tan grande hacia Dios, haber ofendido a un Dios tan bueno. Ese acto de contrición perdona inmediatamente el pecado cuando una persona lo hace. Repito, si hay faltas graves, luego necesita someterlo al sacramento de la confesión. ¿Qué dice Dios? Que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Hay que creerle a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Hay que buscar sanación interior. Hay personas que se arrepienten, ya Dios las perdonó y ellos no se perdonan a sí mismas. Hay un complejo de culpa, hay un remordimiento, hay una tentación. El Apocalipsis llama al demonio en el capítulo 12 acusador de nuestros hermanos. Pero hay otro detalle también importante que dice Jesús. Hay que perdonar a los que nos ofenden. Para ser perdonados, tenemos que confiar en el Señor, dispuestos siempre al perdón, y luego perdonar nosotros al que nos ha ofendido. A veces habrá que hacer en dirección espiritual una sanación también, y a veces habrá que hacer alguna liberación de algún espíritu que nos quiere quitar la paz y nos sigue acusando. Pero cuando una persona reconoce sus pecados, se arrepiente, se confiesa, ya está perdonada por Dios. No existen ya. Hay que perdonarse a sí mismo. Vale. Ya estamos de preguntas, padre, porque nos quedamos sin Okay. tiempo. Ya habría más, evidentemente, sentimos no poderlas pasar todas, pero ya estamos de preguntas. Bueno, ahora les voy a decir cómo, por una excepción, en el tiempo que estamos viviendo de la pandemia y todo, yo tengo aquí a Jesús sacramentado, ¿ok? Dirán, bueno, claro que es algo, es una circunstancia especial. Y Él está viendo a cada uno de ustedes. Ustedes a través de la pantalla pues ven al sacerdote, pero Jesús les está viendo a cada uno de ustedes con un gran amor. Segundo, Él quiere, sin lugar a dudas, está revelado, bendecirles y sanarles a todos, sanarnos a todos. La sanación, por supuesto, es un proceso, es una mina que por más que profundicemos siempre necesitamos algo de sanación. Pero aquí está el Señor ahora. Y como les decía, siempre que Jesús está presente, mis hermanos, está para ser adorado y está para sanar y liberar a su pueblo. Les voy a invitar a que repitan conmigo esta oración. Lo pueden hacer en voz baja, no hace falta que pongan los micrófonos en volumen, porque más bien unos lo harían. Estamos en distintos países, en distintos lugares, y evidentemente eso crearía una cierta confusión y un cierto, no iríamos al mismo ritmo. Pero sí les invito, voy a hacer la oración despacio, a que repitan conmigo y luego haré una oración final de acuerdo a cómo el Espíritu Santo me ilumine. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, estás aquí con nosotros en este momento. Tu palabra del Apocalipsis se cumple hoy. Estoy a la puerta y llamo. Creo que estás a la puerta de mi corazón llamando. ¿Y para qué quieres llamar? Para entrar en mi corazón, Jesús, y darme un corazón nuevo.
un corazón semejante al tuyo. Ya tú esto lo lograste en la cruz, porque en la cruz venciste al demonio, venciste al pecado, venciste la enfermedad, venciste los vicios. Por eso en este momento, Jesús de Nazaret, te invito también yo a que entres en mi corazón. Quita de mi corazón, de lo profundo de mi ser, de mi alma, todo lo que ofende al Padre, todo lo que es pecado, todo lo que no me permite ser libre para hacer su voluntad. Me arrepiento y dame la gracia de hacerlo de corazón de todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Que tu Espíritu me ilumine y me inspire aquellos pecados que no he reconocido, que no he confesado, de los cuales no he pedido perdón. No para darle más importancia al pecado que a la misericordia tuya, Jesús, sino para limpiar hoy mi alma. Y aunque en este momento no puedo someterlos al sacramento de la confesión, en la primera oportunidad, Señor Jesús, trataré de hacerlo. Y si hubiera en mi vida alguna influencia de algún espíritu del mal que no me permite, Jesús, yo rechazo en tu nombre cualquier espíritu del mal y te acepto a ti, Jesús, una vez más, como mi amigo que nunca falla, mi Dios y Señor, mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi Dios y mi todo. Entra ahora en mi corazón, Jesús. Jesús, si tú no cambias mi vida, jamás yo podré cambiar. Yo sé que tú respetas mi libertad y que no haces nada si yo no te dejo, pero tú eres el que obras, el que inicias toda obra buena, el que la llevas a feliz término. Toma, Jesús, ahora mi soberbia, la soberbia de mis hermanos que están siguiéndonos a través de esta conferencia, por tu humildad en Belén, por tu humildad en el cenáculo lavando los pies a los discípulos, y por tu humildad en la cruz, porque tomaste condición de esclavo, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, y en ese momento venciste mi soberbia, Señor, mi orgullo. Yo te pido perdón por todas las veces que he puesto mi propio ego en el primer lugar. Hoy, Señor, te coloco a ti en el lugar que te corresponde. El Señor, el soberano, el Rey, mi Dios y mi todo. Y te entrego por intercesión de la Virgen, de los ángeles y santos, todos mis pecados, Jesús. Son tantos. Cualquier sentimiento de envidia, cuánta ira, rabia, cólera he tomado, Jesús, a lo largo de mi vida. Casi continuamente, todos los días, pierdo la paz y ofendo a alguien. Mi pereza. Mira los pecados de lujuria que hemos cometido, Señor, con la mirada, con la mala palabra, con la pornografía, con la impureza, los actos de impureza con uno mismo, los adulterios en la vida, las fornicaciones, las situaciones que hay en el mundo hoy, en el mundo del pecado, de las orgías, de las bacanales que hay en el mundo, Señor. Limpia mi alma de toda impureza. Dame un corazón puro como el de la Virgen y como el tuyo. Jesús, sé que estoy pidiendo milagros que los haces tú con el poder del Espíritu Santo. Sáname de cualquier vicio. Sana a mis miembros familiares y amigos de cualquier vicio o dependencia. Del juego, de la masturbación, de la pornografía, del alcohol, de la droga, el juego, ya dijimos, Señor, de la bulimia, de la anorexia, de cualquier otra dependencia que podamos tener, Señor. Sáname, Jesús. Ya tú todo lo venciste en la cruz. Sánanos de la gula también, Señor, porque tú quieres que tengamos también equilibrio. Gula para que no tengamos gula ni en la comida, ni en la bebida, ni en ninguna diversión, que sepamos usar las cosas rectamente, en el sentido correcto también de los placeres que tú nos otorgas, sin hacer de ellos idolatría o vicios. Jesús, mi Señor, mira a cada uno de los que están participando en esta conferencia, en este retiro de sanación.
Transfórmanos hoy. Danos la gracia de poder perdonar al que nos ha ofendido y de perdonarnos a nosotros mismos, porque tú nos perdonas. Danos la gracia, Jesús, también a cuantos estamos congregados en este momento en tu nombre, a vivir en la paz y en la alegría de los hijos de Dios. Danos la gracia, Señor, de perdonarnos a nosotros mismos, porque tú nos perdonas y borras para siempre todos nuestros pecados. Jesús, aumenta nuestra fe. Danos a todos, una fe expectante, una fe que mueva montañas, una fe que te agrada a ti, Señor, una fe carisma, donde realmente creemos que lo que estamos pidiendo ya está concedido. Y te pedimos por los que más sufren en el mundo, los seres queridos que se han encomendado a nuestra plegaria, todos los que están sufriendo en este momento hospitalizados por esta pandemia del coronavirus, los que están también hospitalizados por cualquier otra enfermedad, los que en este momento, si nadie ora por ellos, están pensando en matar a alguien, en quitarse la vida, en un suicidio. Ten piedad de esas personas. Que tu misericordia ahora, unidos a los altares del mundo, donde se celebra la Eucaristía, y a tu mediación en el cielo, les dé la gracia de ser liberados de toda tentación, y que por esta plegaria y la intercesión de la omnipotencia suplicante, la Virgen María, se vean libres, Señor, de esto. Quizá no lo veamos ahora aquí, tal vez lo veremos en el cielo. Libra a las personas que están en un momento difícil de su vida y haz que nuestra familia se renueve y que comprendamos también a través de la enfermedad y de la pandemia a depender de ti, a saber que de los males sacas bienes. Por esto te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te pedimos ahora lo que no hemos sabido pedirte, pero que tú tienes preparado para nosotros. Lo tienes ahora para la gloria del Padre en tus manos. Danos ahora, Jesús, toda la bondad, la salvación que nos tiene preparada para el alma, la mente, el cuerpo y el hogar. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Sonrían, que Dios les ama, les quiere mucho y ánimo. Gracias. Muchas gracias, Padre Inocencio, muchas gracias por estas bendiciones, por esta conferencia, por estas dudas, por haber contestado todas las preguntas. Y mañana nos vemos a la misma hora, ¿no? Sí, si Dios quiere. 7:30, mañana, sanación interior. ¿Correcto? ¿Deberes? Sí, nos pone deberes. ¿Hay que leer algo? ¿Hay que prepararse o no? En esto, no, tener un momento de oración personal nada más, donde le digamos a Jesús que confiamos en Él. Solo ese. Es suficiente. Bueno. Y si queremos pedirle un corazón como el de Él, yo digo de esta manera, dame un corazón manso y humilde, ¿verdad? Porque el mío pues es soberbio y no es tan manso. Y un corazón puro, como el de Jesús y el de la Virgen, y un corazón lleno de bondad, de amor. Eso es lo que le podemos pedir. Dame un corazón semejante al tuyo. ¿Qué sanación más hermosa podemos tener de esa manera? Y sí, qué difícil, pero bueno, tenemos que luchar por ello. Pues bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. Será el mismo formato, ¿no? Hará usted la exposición, la conferencia, preguntas y luego la oración. Pues sí, perfecto. Me gustaría comenzar más puntuales si podemos, porque como es sanación interior necesitamos un poquito más de tiempo para la oración, si es posible. ¿Está bien? Lo haremos todo lo posible. Lo haremos. Será así, seguro. Oren por mí todos también, porque la obra es del Señor. Les agradezco muchísimo. Un abrazo virtual, pero la bendición no fue virtual, fue real del Señor.